izquierdo del izquierdo. Entonces, como evolución, vamos a ver que sigue siendo una anomalía que tiene morbilidad significativa. Y como adelanto, no tanto es por el defecto diafragmático per se, sino por la afectación pulmonar que trae consigo este defecto. Embriológicamente están asociados defectos de formación pulmonar. El estado pulmonar no es el adecuado, es un pulmón pequeño y esto es lo que más causa la morbilidad. Además de esto, no solamente es la morbilidad por la parte pulmonar, sino también hay un desgaste neurocognitivo, le va a acompañar a futuro a estos pacientes una enfermedad por reflujo gastroesofágico, deformidades de la parilla torácica, de la parte torácica osteomuscular y complicaciones quirúrgicas propias de cualquier cirugía, ¿no? Abdominal, una obstrucción intestinal o una recurrencia de este defecto herniano. Entonces, en la epidemiología vamos a ver que es una afectación que va de, vamos a ponerlo en una cifra sencilla, 2.5 por cada 10.000 nacidos vivos. Hay un aumento en la prevalencia conforme el tiempo, es decir, que si nos vamos adelantando en un tiempo van a ser 3 por cada 10.000 nacidos vivos, es más común en los varones, y el lado izquierdo representa casi la totalidad de esta patología con un 80%. El lado derecho es menos frecuente y está asociado a una mayor y mortalidad, ya que el lado derecho, si es que está afectado, lo más probable es que se acompañe de una movilización del hígado y esta localización anómala hepática va a causar, es un indicador de mortalidad. Y las bilaterales, que son un 1%, que se les conoce también como agenesia diafragmática, que tienen muy mal pronóstico. Estas son las que más se relacionan con deformidades torácicas. El tratamiento incluye muchas veces la colocación de protésicos o movilización de colgajos musculares de la pared torácica posterior, cerrados, dorsales, pero esto con un resultado ambivalente. La inervación de estos músculos no crece a la misma velocidad que los pacientes, entonces de todas maneras, aunque sea un protésico artificial o un colgajo muscular, el pronóstico es es feo. Tipos y localizaciones, como les había dicho, 80-90% en la parte izquierda y el resto pues es las hernias y las hernias bilaterales se asocian con otras anomalías congénitas superiormente de la parte del desarrollo también está más asociado a esto, pero no hay que dejar de lado que hay síndromes con nombres un poco difíciles, los nombres en inglés, que están muy relacionados y que también obedece a la mortalidad de esta patología. Y no hay asociación con la edad materna, ni con la baja edad materna, ni con la alta edad materna. Entonces, en las anomalías asociadas, tenemos que el sistema cardiovascular está a la cabeza con un 27%, urogenital le sigue, osteomuscular 15% y nervioso 10%. Ahora, ¿por qué son importantes estas anomalías asociadas? Porque van a marcar la sobrevida, la posible estabilización preoperatoria, el manejo postoperatorio, si van a manejar bien estos pacientitos el postoperatorio, la injuria quirúrgica y además que todas estas anomalías asociadas marcan mucho el pronóstico de estos pacientitos. Podemos hacer una cirugía muy buena, el paciente, tú has desarrollado tu técnica y los puntos están perfectos, no se mueven, pero el paciente no sobrevive a cirugía. Entonces eso no es lo que se quiere, ¿no? Y en las anomalías asociadas también tenemos que el tamaño de de HPHTC es la hipoplasia pulmonar. Es un concepto que está muy relacionado con la hernia diafragmática, lo vamos a ver ahora en la embriología de la formación de este defecto. La hipoplasia pulmonar es un fenómeno que acompaña la dificultad de la formación del diafragma. La formación del pulmón no es el adecuado, es un pulmón más pequeño de lo normal, la ramificación no es del mismo porcentaje que un pulmón normal, está notablemente disminuida la ramificación de los bronquios, de los bronquios terminales, de manera que es un pulmón más pequeño. Entonces,
el tamaño y el grado de esta hipoplasia que acompaña la hernia diafragmática va a importar mucho en la sobrevida de estos pacientes. Y los que tienen anomalías cromosómicas, anomalías estructurales, anomalías cardíacas, van a marcar el diagnóstico. 85% de los que tienen una anomalía aislada y 20%, o sea, la sobrevida, ¿no? Un 85% frente a un 20%. 85% sobreviven los que tienen una anomalía y 20% los que tienen más de una anomalía. Entonces, marca mucho. Entonces, en la parte de la embriología, esto es importante para entenderlo. El diafragma es una interacción compleja, aún no se tiene una causa exacta por la que se desarrolla esta malformación, porque el desarrollo es obedece a muchas interacciones. Entonces, vamos a ver, manejamos teorías, hasta ahora solo son teorías porque pues, no se puede hacer trabajos experimentales en humanos, ¿no? Pero sí hay trabajos con vacunas, ¿no? Entonces, tenemos que una teoría, la clásica, la que se maneja en mayor volumen, que es la formación de los 4 componentes diafragmáticos. Tenemos 4 precursores diafragmáticos. Ahí estamos viendo esta nota. Sí. No tiene pila, creo. Bueno, la parte azulita es el septo transverso, que es el mayor componente del diafragma, es el que va a aportar la mayor carga muscular, el septo transverso. Y los pliegues pleuroperitoneales, recordemos que es unita, el feto en las primeras semanas de vida es como un tubo, luego viene el crecimiento longitudinal, el pliegue, que no solamente es un pliegue cefalocaudal, sino también hacia los laterales. Entonces estas, este es el septum transverso, el mayor componente, por eso siempre está liderando en esta teoría este componente. Tenemos los pliegues pleuroparietales, que son, vamos a ponerle esta zonita, que aporta la contribución de los laterales en un porcentaje, vamos a decir, no tan importante por el septo transverso, que es la mitad, un poco más, y tenemos el mesenterio esofágico dorsal por la parte posterior y el mesodermo de la pared corporal posterior, todo esto. La fusión anómala de estos componentes nos va a dar en esta teoría el desarrollo de una herniación, ¿no? Esto en la sexta o octava semana viene, recuerden que el bebito crece a lo largo y también se cierra, se va cerrando, ¿no es cierto? Entonces los pliegues pleuroperitoneales son unos canales que son temporales, que van a acompañar ese pliegue en el sentido transversal del bebito, ¿no? Pacientito, del bebito. Entonces, esta falta de fusión de estos componentes, acá en esta imagen estamos viendo, ¿no? Lo que ha formado el septo transverso, el tendón central, esto en anatomía, en el ¿no es cierto? El diafragma tiene sus partes, ¿no? El tendón central es la parte que tiene mayor fuerza tensil del diafragma. El músculo de la pared corporal, que es el mesenterio esofágico dorsal, y el mesodermo de la pared corporal posterior. Además que hay un fenómeno de neuromuscularización que también se ve afectado, pero esto más tiene resonancia en la siguiente teoría. Entonces, primera teoría, componentes precursores no migran de la forma adecuada, no se fusionan de la forma adecuada. Aquí está otro fotito de los pliegues pleuroperitoneales, que a veces es una estructura un poquito difícil de comprender embriológica, es una estructura temporal, no es virtual porque sí hay un pasaje que va a comunicar lo que va a ser la cavidad peritoneal con la cavidad torácica, ¿ya? Y esta es la teoría 1, la teoría más conocida. Luego tenemos esta, en la que no habla de una fusión anómala, sino que hay una movilización de células precursoras que vienen de esta zona que es el labio miotómico lateral, que es una estructura también de la pared posterior de la pared corporal. Y estas células, esto es un modelo más moderno, digamos, es una teoría más moderna que sí es experimental en ratones en las que se ha visto esto, que esta zona va a crear normalmente las células que van a migrar y van a formar la parte muscular del diafragma. Pero que en el experimento, en la visualización experimental,
Estas células, que son las células precursoras musculares, entonces el defecto viene de las células precursoras musculares, no forman músculo, sino que forman raíz fibroblástica sin llegar a formar la muscularización. Luego de que el cuerpo se da cuenta de que no ha formado adecuadamente el músculo, generan los fenómenos de proptosis y vaporización y se genera un vacío que viene a ser la hernia diafragmática. ¿Ya? Esta es la embriología, este es el modelo de lo que se ha visto, ¿no? Como migran, pero en la zona, pero en amarillo está, esto está en el libro que llevamos en el Ashcraft, esta zona amarilla donde se forma la hernia es la zona donde han migrado a estas células precursoras anómalas que solamente han formado filigrina, digamos, raíz fibroblástica y no muscular, y por eso se formó la hernia. Esta teoría explicaría por qué los bordes de un segmento que tiene falta de continuidad, o sea, la hernia, son más engrosados. Porque una manera de compensar, esto están las rayitas rojas, es que las células normales intentan, en un intento por llenar este vacío, pero no llegan a migrar adecuadamente porque no es su localización, ¿no? Entonces hay un sistema de compensación. Bueno, entonces también es importante recordar estas etapas de desarrollo pulmonar porque están muy desarrolladas. Entonces, en la parte práctica vamos a ver, para, digamos que lo recuerdo de forma práctica, la hernia diafragmática está relacionada intrínsecamente con la hipoplasia pulmonar. Entonces, ¿qué va a causar que el paciente no vaya bien, incluso a la muerte del paciente? La hipoplasia pulmonar. Cerrar un defecto herniario en un paciente lactante no constituye un reto quirúrgico. Muchas veces la mayoría de las hernias no son de gran porcentaje. Con una sutura, ni siquiera es una operación muy compleja, hay que hacer una incisión y cerrar un defecto. No es muy grande. Obviamente hay porcentajes de defectos, pero generalmente no están tan grandes. Pero lo que va a hacer, nuevamente, y lo repito, lo que va a formar parte de la patología y por lo que el paciente se va a quedar hospitalizado, tal vez, no tal vez, sino necesitando una unidad de cuidados intensivos neonatales, es la hipoplasia pulmonar. Entonces, hay que recordar estas son las etapas embriológicas del desarrollo pulmonar. La etapa embrionaria, la etapa pseudoglandular, etapa canalicular y etapa sacular. ¿Cuál se ve afectada? Dice en el libro que desde un inicio, no hay un punto exacto para decir desde la sexta, desde la octava semana se ve que hay una diferenciación, pero la teoría nos hace pensar que desde la etapa embrionaria no hay una adecuada división, porque esta es una etapa de primera de división. La que más está afectada, o digamos en la que se nota una diferenciación más notoria, es desde la etapa supraglandular, en la que ya hay la formación de los bronquios. Entonces, en un paciente con hernia diafragmática, la ramificación pulmonar se ve detenida y no tiene la misma cantidad de bronquios funcionales o bronquios respiratorios. Ya a partir de estas etapas se ven mucho más comprometidas. Esta etapa canalicular es la etapa de división en sí, y la aparición de las sustancias que van a evitar que se colapse el alveolo. El alveolo es una estructura circunferencial circular, ¿no? Que permite el intercambio gaseoso. Si no tuviera el líquido surfactante, se colapsa, ¿no? Y como es circular, pues no se vuelve a inflar, ¿no? Como una botella plástica. Si se colapsa, difícil inflarlo, ¿no? Como un globo. Entonces, para eso es la sustancia surfactante y los líquidos que se forman de los nemocitos 1, nemocitos 2, ¿no? La etapa sacular, esta etapa también es de división, pero ya de lo que va a ser el conjunto funcional, que es el bronquio pulmonar, o sea, el asino, ¿no? El alveolo, el bronquio respiratorio y sobre todo de síntesis de surfactante. Por eso en neonatología, las pacientitas que están con sospecha de un parto pretérmino, incluso que ya están con una amenaza de parto pretérmino, se les indica, ¿no?, que hay que hacer la compra de surfactante, o también les inyectan corticoides para avanzar aceleradamente la maduración pulmonar, que es la quinta etapa, ¿no? Que es la etapa que empieza del nacimiento, en donde ya no hay un crecimiento, sino tal vez un aumento del volumen, y donde se va a desarrollar la funcionalidad de los alveolos. Entonces, aquí, para que lo recordemos, la hipoplasia es lo que va a generar la muerte y la morbilidad de estos pacientes, ¿no?
En un primer momento, cuando somos fetos, pasamos de un sistema circulatorio de baja presión y de poca masa. Todavía no hay funcionalidad, entonces no hay mucha presión. A partir del momento que nacemos, la resistencia vascular periférica aumenta y nos convertimos en un sistema de presión alta, ¿no? Y esta modificación de la circulación se ve alterada en los pacientitos que nacen con hernia diafragmática congénita. Todo y parte de la embriología. O sea, no solamente que tiene el huequito mal, un huequito en el diafragma, sino que el pulmón lo trae mal, lo trae muy mal. Entonces, no solamente le falta masa pulmonar, sino que se ve alterada la muscularización, la musculatura está más gruesa, restringe el flujo sanguíneo, y esto va a llevar a, esta hipoplasia pulmonar va a llevar a una hipertensión vascular pulmonar. Entonces, el tejido pulmonar, perdón, el tejido vascular pulmonar es un territorio con algunas diferencias de la vascularidad del resto del cuerpo, porque aquí se va a llevar el intercambio gaseoso, la capa muscular tiene que ser funcional sin prestarse a que se engruese para que no pierda funcionalidad. Entonces, en estos pacientitos no solamente hay hipoplasia pulmonar, sino hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué va a pasar? El intercambio gaseoso se va a ver interrumpido, no hay una presión adecuada, está siempre como que más gruesito y entonces está con una presión alta. Entonces, estos pacientitos van a utilizar los vasodilatadores sistémicos, el sildenafilo, cafeína, y obviamente van a necesitar oxigenación con un sistema ventilatorio externo, ¿no? Puede ser el paciente intubado o con un CPAP de alta presión, pero siempre van a necesitar apoyo oxigenatorio. Y aquí tenemos la hipótesis de los dos golpes que explica por qué el pulmón lo trae mal y por qué tiene la hernia diafragmática, ¿no? Entonces, esto también para reforzar el concepto de la hipoplasia pulmonar, ¿sí? Hipoplasia pulmonar, hipertensión pulmonar y hernia diafragmática, ¿no? Entonces, el primer golpe es el desarrollo pulmonar temprano defectuoso. Y esto no se diferencia exactamente cuál es primero, si el huevo o la gallina, pero estos están relacionados y en unos años tal vez sepamos exactamente a qué se debe. Si esto es lo que forma esto o la hernia diafragmática, los precursores de la hernia diafragmática hicieron que se forme malo el pulmón. Listo. Entonces, en el diagnóstico diferencial vamos a ver que hay que diferenciarlo de otras anomalías inatorácicas. ¿Qué hora es? 7:38. En el diagnóstico diferencial tenemos malformaciones del mismo lecho pulmonar. Esta es una enfermedad que no es muy frecuente, pero hay malformaciones quísticas pulmonares, segmentos lacunares del pulmón, en donde no hay desarrollo de parénquima, entonces se puede visualizar como en la radiografía. Aquí quisiera agrandarlo, pero por acá se ve, ¿no es cierto?, que esto es un parénquima normal y por acá hay una diferenciación, ¿no? Esto está empedrado, por aquí hay un círculo circular o un circular, tal vez esta sea, no, tal vez esto es el asa intestinal y sea aquí. Entonces puede confundirse con una malformación quística pulmonar, ¿no es cierto? Hay diferentes y hay sectores comprometidos del pulmón. Entonces es un diagnóstico diferencial, quistes broncogénicos, otros casos de malformaciones de la parte del mismo pulmón, que la atresia bronquial, cosas poco frecuentes, secuestros broncopulmonares, lesiones mediastínicas. Recordemos que el timo está en el mediastino central y puede crecer tumores neuroutéricos que pueden dar un diámetro importante y confundirse, ¿no? Y la ventración diafragmática, que esta tiene un pronóstico diferente. Generalmente los pacientes que tienen ventración diafragmática no tienen malformaciones asociadas, no tienen síndromes asociados y por esto es que el pronóstico es muchísimo mejor en una ventración diafragmática. ¿Qué es la ventración diafragmática? Es un segmento del diafragma que no tiene una muscularización adecuada, pero no hay una pérdida de la continuidad. Es un diafragma íntegro, pero en un segmento no se ha desarrollado adecuadamente, por lo cual la fuerza tensil no es la misma, sino que se forma así como una corbita de un camello. Y por ahí, pues obviamente las asas intestinales van a abarcar ese territorio que está más laxo, ¿no? Entonces se puede confundir con una hernia diafragmática, pero la ventración tiene muchísimo mejor. Aparte está más fácil de ver. Presentación clínica. La presentación clínica
vamos a ver todas las enfermedades que tienen que ver con un distrés respiratorio. Entonces vamos a tener que, puede presentar desde un recién nacido sintomático. ¿Por qué recién nacido sintomático? Porque recordemos que hay un cambio en los sistemas, en el sistema circulatorio fetal y en el postnatal. El sistema de resistencia, todo eso como que se va acomodando en el primer momento de nacer. Entonces, el recién nacido puede nacer asintomático, pero luego desarrolla una dificultad respiratoria. Entonces, aparte, depende también del defecto y del grado de neoplasia pulmonar. Si está muy afectado, entonces ya debuta con una dificultad respiratoria inmediata y profunda. Como está respirando rápidamente, va a haber una acidosis respiratoria concomitante. Y además va a haber inestabilidad y hemodinamismo, por lo que este paciente va a nacer y va a requerir un apoyo neonatal intensivo, ¿no? Entonces, si este bebito nace en la posta, hay un sistema de respuesta no adecuado, no hay ventilador neonatal, probablemente va a morir, ¿no? Entonces, en los signos vamos a ver taquimia, retracciones, gruñidos, cianosis, palidez. ¿Qué más vamos a encontrar? Un abdomen excavado y un aumento sutil del diámetro torácico. Y al examen físico pueden ocultarse ruidos intestinales dentro de la cavidad torácica. Y también puede haber una disminución de los ruidos respiratorios. Y esta pantallita no es tan fácil, no es que ya se vea el huequito, pero sí se ve el territorio que por el que se ha herniado las asas intestinales hacia la cavidad torácica. Aquí está el territorio pulmonar, pero aquí hay en esta flechita se ve una línea, ¿no? Acá no sabemos qué hay exactamente, tal vez haya aire, pero aquí hay una línea. Esto es el pulmón que está retraído hasta esta zona. Y en esta radiografía es notorio que aquí hay un tumor del mediastino anterior, es la hemorragia pulmonar que se ha ido para arriba, que hay acá, es una placa que no muestra una simetría en los campos pulmonares. Entonces, en un primer momento el bebito no nace bien, le tomamos una plaquita, tenemos una radiografía anómala. Si no tenemos hasta el momento, a veces es difícil el diagnóstico, podemos utilizar una tomografía torácica con contraste. Aún así, si es que existe duda, porque pasa, ¿no? Con dudas de malformaciones pulmonares del parénquima pulmonar versus una hernia diafragmática, se puede hacer, al bebito se le hace ver contraste y ahí pues ya no hay duda, ¿no? Si se va a quitar el territorio intestinal y parte del tórax, se arriba, ¿no? Que ya hay una hernia. Y en el tratamiento, entonces vamos a tener que el soporte ventilatorio es importante, esto va a evitar la muerte del pacientito, se descomprime el estómago para evitar que las asas intestinales ocupen, o mejor dicho, las asas o el contenido herniano ocupen más volumen del tórax para evitar esa compresión del pulmón. Entonces lo descomprimimos de alguna manera, obviamente no va a salir todo, ¿no? Los gases, el líquido, pero de alguna manera ayudamos y lo hidratamos al bebé porque no va a poder comer. Y en el tratamiento tenemos dos, ¿no? El tratamiento convencional, con cirugía convencional, con corte, y se puede hacer también de manera laparoscópica. Pero dentro de estas dos se ha visto que el que tiene menor recurrencia es el tratamiento convencional, ¿no? En el tratamiento toracoscópico, que es muchísimo menos invasivo, las heridas postoperatorias son muy pequeñas, pues, y se hace a través de abordaje del tórax, pero está asociado con un porcentaje mayor de recurrencia de la hernia. Entonces, en el tratamiento convencional vamos a tener una incisión subcostal, se reduce el contenido visceral, les dije a los chicos que están rotando conmigo, no sé si ya lo han visto en semiología, pero para que lo recuerden, reducir es un término semiológico para decir volver a su lugar las cosas volver a su sitio donde debe ir. Por ejemplo, si me fracturo la mano, el traumatólogo cuando te pone el hueso en su lugar, no dice te voy a poner el hueso en su lugar, reducción de fractura. ¿Cómo te programas a ¿qué va a ser? Procedimiento, reducción de fractura. Entonces, reducimos el contenido visceral a la cavidad abdominal, se evalúa el tamaño del defecto, y como les había dicho, si es una hernia bilateral, una hernia que compromete más del 50% del parénquima, del lecho del diafragma, es posible la utilización de protésicos, así como
cuando se hace cuando han hecho, me imagino, el RCP, hay el AMBU, no se llama AMBU, la marca es AMBU, ¿cómo se llama? Bolsa, ¿qué? Bolsa Master Race. Todo el mundo AMBU y aquí hay un protésico que no se llama Gore-Tex, pero es el Gore-Tex. No es el nombre del Gore-Tex, no es la marca. Entonces ese es el protésico artificial, ¿no? Entonces algo que no se puede controlar y es un poco triste, ¿no? Porque son pacientes pequeños, son niños, son las deformidades asociadas, deformidades torácicas asociadas a esta patología, especialmente con el uso de los protésicos, ¿no? Porque el protésico no crece como se hacía. El protésico sería un ejercicio activo. Por eso hay otras estrategias, ¿no? Como la movilización de los músculos que les había dicho en la introducción, se puede hacer movilización de por debajo hacia la pared posterior, por abajo al dorsal ancho, pero se ha visto que no hay una mejoría sí porcentual, pero también se acompaña de deformidad de tórax, ¿no? en estos pacientes. Pero aquí estos son casos pues aislados, no son los más frecuentes. Lo más frecuente, la mayoría de los defectos pueden ser suturados y eso es enhorabuena porque le ofrece pues un mejor pronóstico al paciente, ¿no? Y como aquí estamos viendo, ¿no? Se reduce las vísceras, se aísla el efecto herniario y se colocan estos puntos con material no reabsorbible, puede ser nylon que no se reabsorbe, puede ser seda, acá en esta imagen estos son puntos de seda, aquí en los que llevan creo principios quirúrgicos, adelante, llevan principios quirúrgicos, este es un nudo doble, ¿no? Este nudo ahí se queda y también esta sutura, ¿no? No es un punto simple, sino es un punto en U para aumentar la fuerza y como comprometemos más masita muscular, entonces es un poco más difícil que esto se rompa, ¿no? Y aquí pues estamos utilizando los protésicos porque el defecto es muy amplio. Esto en la cirugía convencional también se puede hacer por la los resultados, como les había dicho, la performance pulmonar se ve afectada, son pacientitos que aunque tú los superes, están un mes en la unidad de cuidados intensivos, bueno, alrededor de un mes, ¿no? Dependiendo de la hipoplasia pulmonar, dependiendo de la afectación, del grado de la afectación de la hipoplasia pulmonar. Entonces van a requerir asistencia de la parte pulmonar, ventilación mecánica, y cuando crecen son pacientitos que no se alejan de las enfermedades respiratorias. Son pacientes que se enferman porque no hay un pulmón sano, estamos chiquitos, lo tienen más chiquito, entonces siempre está enfermito de los pulmones. Neurológicamente hay algo que acompaña a estos pacientes que es la sordera neurosensorial. Un porcentaje se ve afectado, pero esto no es por la hernia pulmonar, sino porque los medicamentos neonatales, lo que les estaba diciendo, dilatadores pulmonares, incluso cafeína, que le ponen también antibióticos, que se enferman, si están ventilados con un ventilador mecánico, no es el primer paciente que usa ese ventilador, ¿no es cierto? Alguien lo usó, lo desinfectan y pasa a otro. Entonces, muchas veces se enferman de neumonía. Y estos medicamentos, algunos son ototóxicos, entonces, lamentablemente, el mismo tratamiento neonatal muchas veces causa estas sorderas neurosensoriales. Gastrointestinalmente, estos pacientitos, pues les puede ocurrir como en cualquier cirugía abdominal, en casos de obstrucción intestinal, el manipular las asas intestinales muchas veces causa que empiecen a formarse fibrina y que empiecen a pegarse una asa con otra, pero esto como cualquier cirugía abdominal, ¿no? No tiene una predominancia, es como cualquier cirugía abdominal abierta. Y esta parte, yo creo que eso nada más, la esclerosis muscular, aquí después de la escoliosis, es una incidencia pues, súper rápida, ¿no? Desde el 20 al 80% que acompaña esta patología. Probablemente es pues, por la reducción del efecto herniario que va a causar pues, una compensación en la postura del paciente, ¿no? Bueno, y eso es todo. Aquí les había puesto esta foto del estomajito para explicar que algo que les va a acompañar a estos pacientitos es el reflujo gastroesofágico. Al hacer la movilización de las hernias, de la hernia, del contenido herniado, se moviliza este ángulo, el ángulo del esófago y del estómago, y entonces en un primer momento esto
pierde su angulación, se vuelve esto como que cae, el estómago cae, no hay un ángulo agudo, sino que se vuelve más amplio y entonces el reflujo es más fuerte en las primeras etapas postoperatorias, luego hay una recuperación en la mayoría de los pacientes. Y para terminar, les había puesto esta imagen para que se acuerden siempre, igual que un arbolito que se ramifica, crece para arriba, el pulmón también se ramifica, pero en estos pacientitos no hay una ramificación adecuada, ¿no? Entonces, eso es lo que causa lo que conocemos como la hipoplasia pulmonar. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Yo entiendo que cuando hay una operación torácica, se vuelve a abrir, y en este caso se tiene que volver a operar abriendo el abdomen. Digo que eran más complicadas con una torácica, ¿no? No, son dos abordajes. Si yo me enfermo de la vesícula, me puedo operar con corte, ¿no es cierto? Que me hagan un corte, me sacan la vesícula. Y me puedo operar la torto, me voy a poner un piquito y me ponen dos trocales, me sacan la vesícula por el ombligo y tengo una cirugía. Entonces, los abordajes son dos. Abordaje abierto, una incisión subcostal, en el que tú pones los puntos con tu mano, y el otro es toracoscópico, que se pone por acá, así como en la barriga, se ponen los trocales acá en el tórax y se bajan las vísceras a la cavidad abdominal y se realizan los mismos pasos, pero no es tu mano, sino es el trócar que tiene las pincitas y por ahí vas cambiando el punto. Entonces, esto también explica por qué la recurrencia es